Muy buenos días, gracias Rosana. Encantado de acompañarlo esta mañana en forma virtual desde Washington y encontrarme con varios ex colegas y viejos amigos. Y en primer lugar quiero agradecer la invitación de Rodrigo Alfaro y Andrés Fernández para comentar en esta sesión sobre el funcionamiento del sector bancario en Chile y su relación con las políticas del Banco Central. El documento que me toca comentar integra las lecciones de la literatura académica y la evidencia internacional con la experiencia y el conocimiento práctico que se ha ido acumulando en el Banco Central a lo largo de varias décadas. Y como decía Andrea en sus comentarios, en el particular momento en que nos encontramos, es muy importante difundir esta visión del Banco Central y también muy importante traducirla a un lenguaje común y comprensible para la población y al mismo tiempo poner atención y hacerse cargo de aquellos aspectos donde hay desinformación. ¿Qué aprendemos del capítulo 3 de esta separata? En primer lugar, el desarrollo del sistema financiero chileno en las últimas décadas ha sido notable, impulsado por una rápida profundización del mercado de capitales y un crecimiento sostenido del crédito bancario. En la actualidad, el sistema financiero chileno es uno de los más desarrollados del mundo emergente. El volumen de crédito total interno y externo destinado a los hogares y empresas alcanza casi 2 veces el PIB. Los bancos locales originan casi 2/3 del crédito al sector bancario, al sector privado, y mientras que el tercio restante proviene del mercado de capitales y fuentes externas. Si comparamos esta profundidad financiera de Chile con el resto de la región, nos encontramos que en Chile el crédito doméstico al sector privado supera el 120% del PIB, mientras que ninguno de los grandes países de la región, Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, supera el 70% del PIB. Esos datos, sin embargo, son muy agregados para hacerlos tangibles para el público en general. Así que la segunda lección de este capítulo es que ese acceso de los hogares y empresas a los servicios de pago y crédito, gracias a este desarrollo financiero, se ha ampliado notoriamente en las últimas décadas, pero aún quedan varias brechas por llenar. Con respecto a los hogares, el punto más destacado es la penetración de las cuentas y tarjetas de pago en la población. En el informe se reporta una tasa de cobertura algo superior al 70% de los hogares en 2017, un porcentaje, sin embargo, que no es muy distinto al promedio mundial, que está en torno al 69% según el Banco Mundial. Sin embargo, esa cobertura probablemente ha seguido aumentando en los últimos años, producto de las necesidades derivadas de la pandemia. Por ejemplo, un dato interesante es que el número de cuentas RUT que reporta el Banco del Estado, cerca de 13 millones a fines de 2020, equivale al 87% de la población adulta. Y el número total de cuentas vistas suma 19 millones de cuentas vistas, aunque probablemente hay muchas duplicaciones. El acceso al crédito de los hogares, en cambio, parece algo más rezagado. Solo un tercio de los adultos recibe crédito del sistema bancario, pero menos del 10% recibe financiamiento para la vivienda, comparado con una mediana de 25% en las economías desarrolladas. Al mismo tiempo, el endeudamiento de aquellos hogares que reciben crédito está por encima del promedio de los países de la OECD. Y un porcentaje significativo, 16%, tiene una carga superior al 50% de sus ingresos. Todos estos son aspectos que merecen más atención, incluyendo el rol de la tasa máxima convencional, un registro consolidado de deudores, captación digital de clientes y la implementación de estándares universales para evaluar idoneidad y capacidad de pago de los deudores. Por el lado de las empresas, el informe cubre y el capítulo cubre en abundancia la situación de financiamiento de las empresas de mayor tamaño, aquellas que están inscritas en el registro de valores de la CMF. Sin embargo, la información sobre las empresas de menor tamaño es algo más escasa. El informe se limita a señalar que dependen principalmente de financiamiento bancario sin entregar mucha más información sobre su cobertura o las características de ese financiamiento. Creo que este es un aspecto donde se podría profundizar, ya sea en futuras versiones de esta separata o en las minutas que lo acompañan. Esto es importante porque en la población existe la percepción de que el crédito no llega a las empresas de menor tamaño. Por ejemplo, una encuesta de la ACECH en 2019 señalaba que el principal problema que enfrentaban los emprendedores era la falta de financiamiento. Incluso era más importante que los impuestos o el plazo de pago de los proveedores. Los emprendedores atribuían más de un tercio de sus proyectos fracasados a la falta de crédito y capital de trabajo. Otro ejemplo de estas percepciones viene de la evaluación que se hacía del programa FOGAPE COVID. Durante su implementación,
con frecuencia se escuchaba que no estaba llegando a las pymes porque las pymes no eran clientes bancarios. Se señalaba que había más de 1 millón de pymes en Chile, pero menos de un tercio de ellas eran clientes de los bancos. Y las cifras parecían darle la razón, porque al final del FOGAPE-COPIC se aprobaron cerca de 320.000 créditos. Sin embargo, cuando uno entra en más detalle a lo que es la definición de las empresas y el universo de empresas, se encuentra que las cifras no son tan claras. Por ejemplo, el millón de pymes incluye muchas empresas inactivas o de papel que no venden ni contratan trabajadores. Si se excluyen esas empresas inactivas o de papel de las bases de datos, entonces el número efectivo de empresas baja a 420.000. Y otra encuesta del Ministerio de Economía indica que esas empresas activas, grandes, pequeñas y medianas, excluyendo a las microempresas, son cerca de 330.000, cifras que se comparan bastante mejor con los 320.000 créditos aprobados por el FOGAPE. Como señalé antes, sería útil documentar mejor el acceso de las pymes al crédito, su evolución en el tiempo y su comparación internacional, porque a veces se instalan percepciones erradas en la opinión pública que luego tienen consecuencias tanto sobre la legislación como las políticas. El tercer punto que quiero destacar en mis comentarios es la complementariedad que existe entre el sistema bancario y el desarrollo del mercado de capitales en Chile. Esta es una de las particularidades de nuestro sistema financiero, al menos en el contexto de las economías emergentes. La profundidad de su mercado de capitales y la importancia de los inversionistas institucionales, como los fondos de pensión, los fondos de inversión y las compañías de seguro. Los activos acumulados por estos inversionistas institucionales suman en torno al 100% del PIB y ellos aportan más de un tercio del financiamiento total de los bancos. Esta es una ventaja competitiva para Chile que es muy importante de cuidar. En primer lugar, este pozo de ahorro ha permitido la creación de un importante mercado de deuda de largo plazo en moneda nacional, que ha facilitado el financiamiento de la inversión y la vivienda. Asimismo, las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior han entregado la materia prima para calzar el riesgo cambiario que enfrentan las grandes empresas o bancos que por su tamaño deben acudir a financiamiento externo. En segundo lugar, este pool de ahorros institucionales también ha actuado como un factor estabilizador en el mercado de deuda nacional en episodios de aumento del riesgo internacional y salida de capitales externos. De esta forma, Chile ha logrado a lo largo de los años resolver una de las vulnerabilidades más complejas y frecuentes que enfrentan las economías emergentes, la falta de financiamiento de largo plazo en moneda local y su dependencia del financiamiento de corto plazo en moneda extranjera. Y en tercer lugar, este desarrollo del mercado de capitales también ha permitido financiar la expansión del sistema bancario hacia empresas de menor tamaño y poner más competencia en la banca. Cuando las grandes empresas pueden ir directamente al mercado de bonos, los márgenes bancarios de ese segmento se van comprimiendo y los bancos grandes tienen que salir a originar préstamos hacia las empresas medianas y pequeñas, lo que aumenta la bancarización de esos grupos. Por otra parte, los bancos entrantes de menor tamaño y otros intermediarios no bancarios que no tienen una red de sucursales y depositantes minoristas pueden salir a levantar fondos del mercado de capitales y disputar mano a mano los préstamos con los bancos de mayor tamaño, lo que le pone más competencia al sistema. Sin embargo, todos estos aspectos positivos se han visto nublados en el último tiempo por fenómenos como el cambio masivo de afiliados y especialmente los retiros anticipados de ahorros provisionales, que han generado efectos disruptivos sobre la liquidez del mercado bancario, la tasa de interés de largo plazo y los premios por crédito. Como dije antes, la profundidad del mercado de capitales chileno es un activo muy importante de cuidar y seguir construyendo y reconstruyendo en los próximos años. Finalmente, quiero volver sobre un punto que mencionó Andrea en sus comentarios, la importancia de hacerse cargo de las percepciones del público sobre el sistema financiero. El informe presenta evidencia técnica sólida para argumentar que el desarrollo del sistema financiero chileno ha contribuido positivamente al crecimiento de la economía chilena, ha ampliado la cobertura de los servicios financieros, actúa en forma competitiva y sus riesgos son acotados. Sin embargo, tengo la sospecha que esta visión optimista sobre el aporte del sector financiero no es compartida por una parte importante de la sociedad, que lo ve más bien como un sector de extracción de renta y no de creación de valor. Un ejemplo, acá en Estados Unidos, la mitad de los adultos piensa que el sector financiero ejerce una influencia negativa sobre la economía. En Chile, la encuesta CADEM reporta que menos de la mitad de los adultos tiene confianza, mucha confianza en los bancos, y sobre la AFP, menos del 20% confía en ella. Como señalé antes, la encuesta de la SECH indicaba que el acceso a financiación es el principal problema y causa el fracaso de los emprendedores. Y Andrea también mencionaba recién
los titulares sobre las utilidades de los bancos. Por supuesto que muchas de estas percepciones del público mezclan elementos de realidad y ficción, y también algunos prejuicios. Sería fácil descartarlas como opiniones desinformadas o populistas, pero es necesario, como dijo el presidente, salir de nuestra zona cómoda y hacerse cargo de estos problemas, identificar aquellas percepciones que son ficciones y abordar aquellas que representan problemas reales. La historia reciente nos enseña que es importante poner atención a esta brecha de percepción. Muchas gracias y de vuelta a Santiago.